Pues una vez más, doy las gracias al Señor por poder estar aquí en vuestros hogares en este domingo en directo. Para mí es un gozo y una alegría poder compartir la palabra de Dios en nuestra exposición del Evangelio de Marcos. Y estamos ahora ya en el capítulo 10 y hoy nos tocan los versículos 13 al 16. Los versículos 13 al 16. Y voy a leerlo directamente, Marcos capítulo 10, 13 al 16. Estamos en el camino de Galilea hacia Judea, y donde exactamente se lleva a cabo esto, no podemos estar seguros según el Evangelio de Marcos, pero en algún lugar intermedio, allí estaríamos. Entonces, vamos a escuchar lo que nos cuenta el Evangelio de Marcos a partir del capítulo 13. Dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Señor, pedimos que tú añades a la lectura de tu palabra tu bendición, y te pedimos que esta palabra en nosotros dé mucho fruto. Gracias, Señor, por este privilegio de poder abrir la Biblia, exponerla, escuchar lo que tú nos quieres decir. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas a todo lo que en esta noche, en este día, y tal vez luego en otro momento a través del archivo pueden escuchar este mensaje. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas en tu nombre. Amén. El título que he puesto hoy para la exposición de estos 4 versículos es un pasaje un poco más corto de lo normal, pero realmente vale la pena ir un poco más al fondo. El título sería ¿Cómo entrar en el reino de Dios? Hay una cosa que es bastante curiosa en la iglesia más antigua que existe sobre la faz de la tierra, y estoy hablando de un edificio. Es la famosa Capilla del Nacimiento en Belén. Y allí hay una capilla, bueno, ahora hoy día se ha convertido en un edificio más grande, pero originalmente era una capilla bastante modesta y sencilla, que se remonta al siglo IV, y es, para decirlo así, el templo más antiguo que se ha usado para cultos cristianos a lo largo de la historia. Bueno, en el edificio original, y es muy curioso, la entrada realmente es una entrada muy pequeña. Es tan pequeña que una persona normal pues no puede entrar allí sin realmente hacer casi gimnasia para poder pasar por esa puerta. Cualquiera diría que es una puerta y el arquitecto se ha equivocado, porque es muy pequeña, es apto para niños, pero no para mayores. Y sin embargo, ha sido con querer, ha sido con propósito, y con un propósito pedagógico muy específico, porque el que hizo de arquitecto de esta capilla quería que la gente que entrase allí entrase uno por uno, y además pues teniendo la obligación para entrar en inclinarse. Y la razón tiene que ver con ese texto que vamos a mirar ahora. Es la cuestión: ¿cómo se entra en el reino de Dios? Y la respuesta es un poco como la capilla de Belén.
uno por uno, cada uno por sí mismo, y además, pues, para decirlo así, humillándose, quiere decir haciendo una reverencia entre aquel que realmente al que rendimos culto allí. Esto sería la idea que hay detrás. Y sin embargo, sabemos que hay otra puerta y que hay otro camino del cual también habla nuestro Señor Jesucristo, que es ancho, que es cómodo. Allí puedes llevar tus riquezas, tus dioses, todo el lastre que en esta vida se encuentra y puedes finalmente caminar holgadamente sobre ese camino y al final darte cuenta que has perdido el camino, que no encuentras la vida eterna y que todo lo que has llevado contigo simplemente ha sido para nada. Esos son los dos caminos, son las dos puertas, una estrecha, ancha, un camino difícil de andar y otro el camino más cómodo con una puerta amplia donde todo el mundo pues parece que entra fácilmente para luego darse cuenta que se ha equivocado terriblemente. De eso vamos a hablar y simplemente quiero, como siempre, tomar en consideración el contexto. Jesucristo con sus discípulos está caminando hacia Jerusalén. Esto ya sería la última vez que él se dirige a esa ciudad, viniendo del norte de Galilea, donde él ha llevado a cabo su ministerio. Y en este camino él tiene varios encuentros, como lo hemos visto los domingos últimos que hemos hablado sobre estos textos. Había varias personas que tenían preguntas, varios encuentros. Y hoy hay un encuentro bastante curioso, un encuentro con niños. Y ahora vamos a ver algunas facetas del carácter de nuestro Señor que hasta nos pueden sorprender. Jesucristo ahora está usando esta ocasión para enseñar a los discípulos cómo una persona debe responder al mensaje del Evangelio. Y en el contexto, lo que vemos aquí, realmente a primera vista parece una escena casi idílica. Allí Jesús enseñando y seguramente ha tenido gente que estaba cercano dentro de la casa donde él estuvo y había gente, unos padres que traían a sus niños. Y esto siempre es un riesgo. Bueno, aquellos que han tenido niños pequeños para llevarles a un culto es que nunca sabes cómo se van a comportar. Y a la más mínima pues empiezan a gritar. No suelen comportarse como los mayores que ya nos tienen adiestrados y sabemos callarnos y sentarnos y escuchar. Pues un niño pues muchas veces actúa de forma distinta. Y seguramente, por lo que leemos aquí, hace 2000 años los niños no eran distintos de hoy en día, exactamente de la misma manera. Eran niños pequeños, porque la palabra que se usa en el original griego es una palabra que se usa para niños, bueno, de bebés hasta tal vez la edad donde ya empiezan a andar. O sea, eran personas, niños en este caso, que aún se supone tenían que ir de la mano de sus padres en el mejor de los casos, o algunos que ni siquiera sabían andar y eran lo que nosotros llamamos un bebé. Pues ellos vienen a Jesucristo y le piden para que los tocase. Ellos querían una bendición de parte de nuestro Señor. Esos niños no están enfermos. No están poseídos, no les falta absolutamente nada. Y la única razón por la cual los padres los traen es esto, para que ellos reciban una bendición de parte de nuestro Señor. Para que les imponga las manos es lo que vemos al final, porque es exactamente lo que Jesús hace. Esto en
el entorno de los judíos tenía algún significado particularmente importante. Tú solías traer a personas, en ese caso a niños, para que sean bendecidos, a personas que normalmente tenían dos cualidades. Por un lado, personas que tenían autoridad, esto por un lado, y por otro lado, personas que realmente podían imponer una bendición. Esto era la condición. Y esto, por ejemplo, nos trae a la memoria lo que hizo en su momento Jacobo en el capítulo 48 del libro de Génesis, cuando formalmente adopta a los dos hijos de José. Eso expresa amor, confianza, por un lado, pero por otro lado también expresa autoridad y poder. Y los padres sabían que en Jesucristo pues había ambas cosas, amor, pero también autoridad. Ahora, en un principio uno piensa, bueno, aquí no hay ningún problema. Por supuesto, iban a tener la vía libre porque ¿quién iba a rechazar pues una petición así? Y la respuesta realmente es como un jarrón de agua fría. Debería haber sido para esos padres. ¿Por qué? Bueno, porque se encuentran con el rechazo de los discípulos. Y esto es algo que a primera vista nos puede sorprender. Estoy seguro que los discípulos no eran más malos que nosotros. Simplemente lo que querían es, de alguna manera, proteger a su maestro. Estoy seguro que tenían las mejores intenciones. Porque Jesús, después de enseñar posiblemente todo un día, estaría agotado. Y bueno, creo que todo lo que hemos tenido hijos o lo que hemos estado en una situación así, cuando tienes un día agotador y cuando igual pues tienes que tratar con mucha gente al final del día, vamos a ser sinceros, lo que menos quieres es un niño que igual pues empieza a llorar y montarla, como se suele decir. Y esto era en un principio el problema que hay detrás. Entonces, los discípulos aquí, dice, reprendían a los que los presentaban. ¿Por qué los reprendían? Bueno, para proteger a Jesús, esto era su intención. De hecho, ellos habían asumido aquí, sin que nadie los pidiese, el papel vamos a decirlo así, del manager, de la persona que, para decirlo así, administra la vida de Jesucristo. Bueno, Jesús no había dicho que lo hicieran. Y ellos habían decidido que no, que ya era suficiente y que por lo tanto, pues ya no había acceso y mucho menos para los niños. Y las palabras que ellos habrían usado eran palabras muy claras, bueno, porque a veces hay que decir las cosas claras, ¿no? Y poner unos límites. Todo para nosotros esto, si somos honestos, lo entendemos perfectamente. No es el momento ahora, pues volved mañana, que no pasa nada, si esperamos un día más, pero ahora dejad al maestro para que descanse y para que tenga su merecido descanso. Bien. Ahora, vamos a parar aquí un momento. Yo me identifico con estos discípulos, porque todos hacemos nuestros planes, todos tenemos nuestras ideas y todos en tantas ocasiones hemos decidido cuándo es momento y cuándo no es momento. Ahora nos damos cuenta de una cosa. Obviamente, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el acceso para los niños era siempre un acceso libre. De hecho, no nos acordamos que Jesús en ninguna ocasión, con muy cansada que estaba, rechazase a alguien que quería venir a él. El que aquí a mí me quiere venir, a ese no lo rechazaré. Y esto en sí es una lección que
me parece bastante importante. Pero luego hay una cosa que todavía no habían pasado muchos días. Si volvimos atrás al capítulo 9, en el versículo 35, donde Jesús precisamente había hablado de los niños. ¿Y qué dijo? El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Precisamente lo que hacen los discípulos aquí, con toda la lógica que pueda haber detrás, es precisamente esto: no recibir a un niño. Ellos actúan aquí de forma independiente. Y creo que hacemos bien en darnos cuenta de una cosa que es muy importante, y creo que todos podemos caer en esa tentación. No somos los gerentes del reino de Dios. No somos los abogados de nuestro Señor. No somos aquellos que tenemos que decidir lo que Él puede hacer y lo que Él no puede hacer. Y eso me parece muy importante. Siempre hay un peligro en el reino de Dios, y ese peligro es actuar independientemente de Cristo. Hacerlo con todas las buenas intenciones, todo lo que tú quieras, pero actuar de forma independiente. Y esto nunca acaba bien. Por lo tanto, vamos a ver cómo sigue esa historia. Si miramos en el capítulo 3, el 10, versículo 14, nos damos cuenta que Jesús se indigna. Y esa palabra en sí es una palabra muy interesante. La palabra literalmente, bueno, en castellano tenemos esa expresión, estaba que ardía, ¿vale? Y esto normalmente cuando alguien está que arde, estamos hablando de una bronca monumental. O sea, no es algo muy bonito cruzarse con alguien que está que arde, ¿vale? Y creo que todos hemos tenido esa experiencia en algún momento. Y Jesús en ese momento estaba que ardía. Así dice literalmente la palabra. Realmente es la única vez que se usa esa palabra en cuanto al Señor Jesucristo en su ministerio, ni con los fariseos, cuando les echaba la bronca soberana, por ejemplo, en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, leímos esa palabra. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema obviamente es que los discípulos querían aplicar sus parámetros de efectividad, de lo que se podía y lo que no se podía, y imponerlo según su propio criterio, sin haberlo consultado antes con Jesucristo. Y obviamente no solamente rechaza a los niños, sino podemos en este lugar, no es muy complicado de averiguarlo. También implícitamente rechazaba a los padres. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te hubieses sentido tú estando en ese lugar? Pues yo creo que nos hubiésemos sentido, tanto tú como yo, bastante mal, como padres. Ahora, lo que tenemos aquí es un ejemplo clásico de un fenómeno que normalmente no se contabiliza ni se cuenta. A veces en las iglesias nos gusta mucho llevar estadísticas y contar cuánta gente, por ejemplo, llegó a conocer a Cristo en una campaña evangelística y todo esto. Y ahora no voy a entrar si esto es buena idea o mala idea, pero ese tipo de estadísticas normalmente se aplican a personas que encuentran a Cristo. Ahora, humanamente hablando, ¿quién lleva las estadísticas de aquellos que no han encontrado a Cristo porque alguien se lo impidió? Bueno, es una pregunta que teológicamente
hay que tomárselo con cuidado, porque obviamente estamos hablando de un Dios soberano, pero a primera vista, desde nuestra forma de ver las cosas, la Biblia habla claramente de no ser un impedimento para otros, de no ser un escándalo para otros, que no seamos personas que en vez de invitar, rechacemos. Es un tema muy importante. Y es por esta razón porque Jesús se indigna, que realmente está muy enfadado con la actitud de sus discípulos. Y lo que leemos a continuación son palabras muy claras, palabras que además bien conocemos. Él da el mandamiento claro que le traigan los niños a él. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impedáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hace años había un lema en una organización caritativa que dijo: todo puede esperar menos un niño. Pues esto parece que también debería ser el lema para el reino de Dios. Todo puede esperar menos un niño. Los niños son importantes, tan importantes, que Jesucristo al final de un día, seguramente de agobio, pues tiene el tiempo para dedicárselo a esos más pequeños entre los hombres. Ahora, alguien ha dicho que una cosa nos llama la atención, que Jesucristo en ningún lugar de los evangelios ríe, por lo menos no se dice que él rió. Ahora, yo creo que aunque el texto aquí no lo dice tampoco explícitamente, pero ahora imagínate la escena que hay detrás. Yo no me puedo imaginar a Jesucristo ahora acogiendo a los niños sin una sonrisa. Dice aquí, porque de los tales es el reino de Dios. Luego nos damos cuenta cómo Él los abraza, cómo Él los coge. Y seguramente se llevaba muy bien con esos niños. Me hubiese encantado ver esa escena en vivo, para decirlo así. Me imagino que Él se tomaba su tiempo. Cuando tienes un niño de esa manera, pues los coges en los brazos, haces cositas para que ese niño lo ríe. ¿Nos cuesta imaginarnos Jesucristo así? Pues no nos debería costar, porque de la misma manera, porque en algunas ocasiones echaba la bronca y acabamos de ver una, o en otras ocasiones enseñaba a la gente, pues también es cierto que Jesucristo tiene un trato especial con los niños. Y estoy seguro, yo no sé si esto es posible, muy probablemente los niños luego no se acordarían, pero estoy absolutamente seguro que los padres jamás iban a olvidar ese momento, para nada. Jesucristo aprovecha esa ocasión ahora para dar una lección en primer lugar a los discípulos, porque ellos tienen que escucharlo, y bueno, entre ellos seguramente nosotros. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ese texto lo dice sin ambigüedades, que el reino de Dios pertenece a los niños. Aquí la palabra es a los niños pequeños y a los que son semejantes a ellos en ciertos aspectos. Ahora, ¿en qué deberíamos ser semejante a un niño así? Bueno, hay varias cosas que nos vienen a la mente de forma inmediata. Si ahora haría la pregunta, estoy seguro que podríamos hacer una larga lista. Por ejemplo, estos niños no podían venir a Jesucristo por su propio ímpetu. Alguien tenía que llevarlos. ¿No es así que así funcionaba con nuestra propia conversión? Aquellos que
hemos pasado de las tinieblas a la luz y recordamos por qué vinimos a Cristo. ¿Porque éramos más listos que los demás? ¿Porque simplemente habíamos echado cuenta de las ventajas, de las desventajas y en un momento determinado tomamos una decisión en frío? Creo que todos podríamos dar testimonio del hecho de que nosotros venimos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos amaba primero, porque Él nos trajo así, como un padre nos lleva sobre sus brazos. Esto es una de las primeras cosas que nos llaman la atención. Estos niños eran incapaces de moverse. Alguien tenía que hacer este trabajo, para decirlo de alguna manera. Y luego, esos niños tienen el privilegio de recibir a partir de ese momento la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que sus propios padres no se lo podían dar. Podrían educarlos, podrían ayudarles para crecer en un ambiente sano, podrían darle lo mejor que se podía dar a un niño. Lo que ellos no podían darles es esa bendición que solamente viene de parte de Dios. Y es una buena costumbre. Estoy seguro que aquellos que ahora están escuchando, es una buena costumbre de bendecir a nuestros hijos. Si puedes hacerlo, hazlo todos los días. Yo sé que en esto se hace en muchas familias, incluso cuando tal vez cabe la posibilidad de reunirse por lo menos un momento por la mañana, de una forma incluso física, tocándolos, o simplemente de una forma verbal, bendecir a los niños. Sé que esto muchas veces por nuestras circunstancias no es posible, porque a veces hay que levantarse temprano y los niños aún están durmiendo, pero nadie nos impide pasar por su cuna o pasar por su cama para bendecirles de forma tranquila y tal vez incluso sin palabras. Esto es algo que solamente Dios puede hacer a través de nosotros. Y por lo tanto, deberíamos tomar eso muy en serio, eso de bendecir a los niños. Se están enfrentando a un mundo cada vez más loco. Yo no digo que el mundo hace 2000 años era mejor que hoy en día. Cada momento tiene sus peligros. Pero lo que hace mucha falta es que nuestros hijos pues tengan la bendición de sus padres. Si tienen padres creyentes, tienen uno de los mayores privilegios que existen. Y por lo tanto, eso hay que tener muy en serio. Y tal es el reino de Dios. Bueno, Pablo nos dice una cosa muy interesante en 1 de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 14. 1 de Corintios 7, versículo 14 dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Es muy interesante esto. Y ahora no vamos a hablar de un matrimonio mixto, lo cual también aquí se habla, sino del hecho de que los hijos incluso son santos, quiere decir son apartados de Dios, si solamente uno de los dos cónyuges es creyente, y que esto sea también de consuelo para aquellos que tal vez se encuentran en una situación así. Si tú eres una madre y tu esposo no comparte tu fe, o si eres un hombre y tu esposa no comparte tu fe, que sepas una cosa: tienes un ministerio con tus hijos, tienes promesas especiales, y esa promesa de 1 de Corintios 7:14 es una promesa muy especial. Tengo que pensar en una persona sobre la cual escribí un artículo precisamente la semana pasada. Creo que ahora está en Protestante Digital. Es Mónica, la madre de Agustín. Esa mujer, obviamente casado con un hombre que no era creyente,
imploraba a Dios por la salvación de su hijo. Pasaron muchos años, pero en los últimos años de su vida, Mónica se daba cuenta como Dios escuchó sus oraciones. Las oraciones de una madre, las oraciones de un padre, pues jamás caerán en saco roto. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta y tomarlo muy en serio. Los niños suelen ser más sensibles, y esto es otro aspecto a la existencia de un mundo invisible. Y esto es otra calidad que podemos aprender de ellos. Ningún niño nace ateo. No sé si has pensado alguna vez en esto. A un niño se le puede hacer ateo, se le puede educar de esa manera, pero de una forma innata para un niño no es ningún problema creer en lo sobrenatural. Lo podemos estropear contándoles todo tipo de cuentos de hadas y cosas por el estilo, pero tú no tienes que comprobar la existencia de Dios para un niño. O sea, tú le hablas de Dios y el niño lo acoge de una forma, bueno, casi diríamos natural. Esto es lo que le caracteriza a un niño. Y esto también es uno de los mayores impedimentos. Tal vez lo digo así, bueno, como estamos aquí hablando casi en familia, no sé si en alguna ocasión habrás pensado, bueno, ¿cómo voy a dar yo testimonio a esa persona que es una persona muy culta, una persona, qué sé yo, que incluso puede tener un título académico o tiene un trabajo importante? Yo, ¿quién soy yo? Ni siquiera pues estoy dando mis primeros pasos con el Señor. No importa. Cualquier persona, sea inteligente o menos inteligente, tenga formación o no tenga formación, cualquier persona para entrar en el reino de Dios tiene que ser como un niño. Tú no vas a convertir, entre comillas, a nadie dándoles todas las razones lógicas porque Dios existe y porque la muerte de Cristo en la cruz es una cosa que realmente tiene sentido. No es necesario. Lo que tú deberías hacer es simplemente hablar de lo que has visto y ser como un niño, porque esa otra persona que te va a escuchar no va a poder entrar en el reino de Dios a menos que se humille y entre por esa puerta con una fe de un niño. Los mayores somos terriblemente complicados. Y esto podemos aprender de los niños, la sencillez de la fe de un niño. Y es por esa razón, pues Jesucristo dice, hay de aquel que lo estropea, hay de aquel que hace de esa fe sencilla de un niño se convierta en algo que es lo contrario. Mejor sería echarle al río o al mar con una piedra de molino alrededor de su cuello. También palabras muy duras de parte de nuestro Señor. Y sin embargo, esto es lo que vemos. Los niños son ejemplos en estas cosas. Jesucristo quiere que sus discípulos tengan cualidades espirituales de niños que a la vez son compatibles con la madurez. Y esto tiene que ver con la sencillez. Eso tiene que ver con la sinceridad. Y volvemos a lo que acabo de decir. Las palabras, cuando compartimos nuestra fe, no tienen por qué ser palabras rebuscadas. Ahora se me ocurren dos ejemplos de dos de mis antiguos profesores. Pues uno era mi profesor de ética en el seminario, un hombre que no nació creyente. Realmente él tenía una trayectoria bastante curiosa. Sí, él fue a un seminario, pero a un seminario completamente liberal, y ahí le enseñaban de todo menos las cosas de la Biblia. Eso infelizmente existe. Entonces se convirtió finalmente en un pastor, pero un pastor que no creyó en la resurrección, que no creyó en prácticamente nada de lo que la Biblia dice. Este hombre, con 2 doctorados, uno
en ética y otro en teología, fíjate tú. En una ocasión estaba convencido de que esa fe que predican los evangélicos, más bien era una fe sectaria, una fe para gente de mente estrecha, que esos milagros de los cuales ellos hablarían no son milagros auténticos, sino estos son todos parábolas, todo invención, que la resurrección nunca tuvo lugar. Pues ese hombre, por el obispo de su iglesia, fue, bueno, el obispo le mandó de observar a un predicador que había venido de Estados Unidos. Su nombre era Billy Graham, ¿okay? Porque él vino en aquellos años a Alemania, y el obispo de la iglesia no estaba contento con esto, porque claro, para él esto era un sectario, pues una persona que habla de cosas que no son ni científicas ni se debería hablar en las iglesias. Estaba muy en contra. Y dice, bueno, tú vete allí y me escribes un informe que es lo que predica y las cosas que ocurren allí. Bueno, ese hombre fue allí. ¿Y qué quieres que le diga? En esa noche él se convirtió. Si tú has escuchado a Billy Graham, sabes que Billy Graham nunca usaba palabras elocuentes, era un buen orador, pero su lenguaje era un lenguaje sencillo. Y este profesor famoso, con todos sus doctorados, no tenía que escuchar pruebas para la existencia de Dios o cosas por el estilo. Tenía que escuchar el simple y sencillo mensaje del Evangelio. Y esto realmente le trajo a los pies de Cristo. Ahora que estoy hablando de esto, pues me viene otro ejemplo a la mente, y me viene otro, y me viene otro. Casi podría escribir un libro de gente que fueron convertidos, entre comillas, por simples trabajadores, por simples personas que hablaron de lo que ellos sabían en palabras sencillas. Esto es la fe que le caracteriza a un niño. Y por lo tanto, te quiero decir, si tú a veces te sientes inadecuado para hablar de tu fe porque piensas, bueno, esa gente a la cual yo hablo sabe mucho más que yo, no importa. Si no conocen a Cristo, igual ellos saben mucho de muchas cosas, pero si no conocen a Cristo, no saben nada de la cosa más importante, pero tú sabes, ¿vale? Y lo único que hace falta que hables de lo que tú sabes, no de lo que no sabes. Y esto es muy importante. Dios no nos ha dicho que entendamos hasta los detalles más pequeños de nuestra fe. Simplemente nos ha dicho que hablemos de las cosas que hemos visto, de las cosas que han pasado en nuestra vida y los que la Sagrada Escritura atestigua. De eso tenemos que hablar. Y hazlo con las palabras que Dios te ha dado, pero hazlo. Y vamos a ver cómo esta fe sencilla de niño finalmente, por la gracia de Dios, pues llegará a ser una realidad. Pues dice así en el versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué habrá sido de esos niños? Pues no lo sabemos. Ellos habrían nacido, obviamente, aproximadamente en el año 30 después de Cristo, o sea, poco antes de la crucifixión de Jesús, ellos nacerían. ¿Qué habría sido de él? La Biblia no los dice directamente, pero ellos pertenecerían ya a la segunda generación de los testigos. Tal vez entre ellos habría personas como Ignacio de Antioquía, tal vez como Policarpio. No lo sabemos. La Biblia no dice lo que iba a hacer de esos niños. De lo que podemos estar seguros, que esa bendición del Señor Jesucristo no cayó en saco roto. No hay que olvidar que los niños eran los primeros mártires que murieron en lugar de Jesucristo. Cuando Él nace, todos conocemos la historia de Herodes.
como Él luego hace ejecutar a un número indeterminado de niños que aproximadamente tendrían la edad del Mesías que acaba de nacer. Eran los primeros mártires. Y aquí, y lo vemos que durante todo su ministerio, durante todo el ministerio de Jesucristo, vimos que Él tenía una relación especial con ellos. Y ahora quiero decirlo también directamente para aquellos de entre vosotros que estáis trabajando con niños. A veces es un trabajo y es un ministerio que no se aprecia demasiado. ¿Por qué? Bueno, porque se lleva a cabo aparte y muchas veces los que forman parte de una congregación ni siquiera se interesan ni saben exactamente lo que se hace. Saben que se hace algo. Pero te digo una cosa, si tú eres profesor o profesora de escuela dominical, tienes la tarea más preciosa que puedes tener en una iglesia. Tú puedes hablar a los mayores y es relativamente fácil en comparación con aquellos que preparan domingo tras domingo lecciones para los más pequeños para que puedan entender lo que Dios le quiere decir. Es un privilegio. Tómalo como algo especial, no como una carga, sino como posiblemente la oportunidad de preparar a alguien para ser otro Billy Graham o para ser otra persona como Agustín o otra persona incluso desconocida que no es tan importante, pero que se acuerda que ha tenido un profesor o una profesora de escuela dominical que les ha enseñado las primeras cosas. Y otra cosa, y esto me lo he guardado hasta el final, para aquellos que sois padres, igual pues ya tenéis hijos que son mayores, pues puede ser, pero también tenéis nietos. Lo digo simplemente porque los que veo de momento me parecen más abuelos que los que tienen niños pequeños, ¿vale? Pero esto es un privilegio, porque ese tiempo con el abuelo, ese tiempo con la abuela, puede realmente para ese niño ser algo especial. Y no es que eso sea una competencia para con los padres, es cierto, ningún niño puede jamás tener un padre, un profesor que sea más importante que su propio padre o su propia madre. Pero también los abuelos tienen su importancia. Y esto es bíblico. Nos acordamos de una persona que tenía una abuela creyente y por supuesto una madre creyente, que era nadie menos que Timoteo. Bueno, ahí están. Toma en cuenta eso, que pasar tiempo con un niño, aunque sea un niño muy pequeño, aunque ese niño aún ni siquiera te entiende, es un momento bien invertido. Y mientras que juegas con ese niño, mientras que lo tomas en tus brazos, mientras que le muestras todo el cariño del cual seas capaz, pues ora por ese niño, bendícelo en el nombre de Dios, porque el niño lo necesita en ese mundo en el cual le ha tocado vivir. Y nosotros algún día en la eternidad nos vamos a dar cuenta realmente lo que significa esas oraciones, lo que significan estos tiempos. Y queremos simplemente tomar esto en cuenta, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jamás vas a poder dar algo más importante a tu nieto, a tu nieta o a tus hijos que esto. Bendícelo. En el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar un momento. Señor, te damos las gracias por esa historia que tenemos en nuestras Biblias, que nos enseña que tú tenías una relación muy especial con los niños. Señor, te pedimos de corazón que tú bendigas a cualquier persona. Y te pido particularmente para aquellos que tienen hijos o nietos, pero también para aquellos que incluso estando solteros que no tienen hijos, no importa, pero pueden tener acceso a hijos, a niños.
te pido por ellos, Señor, que tú también les bendigas. Y por otro lado, Señor, también te quiero decir una cosa que lo llevo muy dentro de mi corazón. Ayúdame a mí de ser como un niño, de no cuestionarlo todo, sino de confiar en ti, como un niño confía en su padre y en su madre. Te pido, Señor, que tú me ayudes a mí y que nos ayudes a todos a tener esas calidades de un niño, esa sencillez, ese carácter sencillo. Señor, te lo pedimos de corazón y pedimos también por los niños que nos rodean, sean nuestros propios o tal vez los del vecino, tal vez los que veamos cuando vamos a por el pan o lo que vemos tal vez todos los días cuando van al colegio. Señor, ayúdanos a poder bendecir a esos niños. Y te damos la gracia, Señor, por esa oportunidad y por ese gran ejemplo que tú nos has dado. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén.